¿Por qué tomamos en cuenta este elemento, estos 34 años de democracia continua, ininterrumpida, que ha tenido diferentes facetas, diferentes épocas, pero siempre en la democracia? Hoy hablamos de una democracia representativa, comunitaria, directa y participativa. Y bueno, eso es lo que establece ahora la Constitución Política del Estado. Sin embargo, este espacio nos permite también hacer referencia a estos 34 años. Vamos a saludar a quien nos acompaña en los estudios de ABL Televisión en Cochabamba, el doctor Antonio Sánchez Carranza. Doctor, muy buenos días, bienvenido a ABL Televisión. Gabriela, un verdadero gusto después de mucho tiempo y en todo caso estamos a sus órdenes. Doctor, es un gusto también que nos acompañe estos minutos desde Cochabamba. Nos gustaría conocer su lectura, su impresión, recordar esos 34 años de democracia continua, ininterrumpida. Bueno, en realidad si revisamos las páginas de historia de Bolivia, vamos a ver que lamentablemente están teñidas de sangre y luto. Hemos hecho un estudio, precisamente hemos sacado un libro, ahora último, sobre ética jurídica, y ante la pérdida de memoria, ante el olvido de lo que han sido las dictaduras, nos hemos permitido hacer un estudio de los golpes de Estado que se suscitaron en Bolivia. Hemos tomado como referente los años 50 y desde el cruento golpe de Barrientos a Víctor Paz Estenssoro, el año 64, hasta el último golpe cruento que se dio en la época de García Meza. Si revisamos esto, Gabriela, vemos que los hechos han sido realmente luctuosos y lo único que han dejado en el pueblo boliviano han sido sangre, luto, orfandad, viudedad. Tantas personas han caído en estas épicas batallas por recuperar la democracia. Siempre he manejado el esquema, fundamentalmente en el aula universitaria, de que los jóvenes de ahora lamentablemente desconocen nuestra historia inmediatamente anterior. Y felizmente ellos han nacido, la mayoría en democracia, y obviamente no conocen la barbarie que es vivir en dictadura. Es por eso que debiera ser una obligación nuestra la de recordar estas infames jornadas que se tuvieron en las dictaduras. Dictaduras que lamentablemente han ocasionado la pérdida de vidas realmente notables y valederas para el país. Quiroga Santa Cruz, la brutalidad de la calle Harrington y lamentablemente desde las primeras épocas, Barrientos hasta las últimas, tenemos que ponerle un rótulo a estas dictaduras. La masacre de San Juan, la masacre de Todos Santos, en fin, tantas otras que simplemente nos dejan un sabor amargo de frustración, de desesperanza. Pero hoy vemos que hemos recuperado la democracia, pero ¿cuánto ha costado recuperarla? Y lo que más nos entristece es que a veces la menospreciamos, no la valoramos y lo que es fundamental, no la cuidamos. Es por eso que hay que reavivar un poco el recuerdo sobre lo que fueron estas tremendas dictaduras militares. Doctor Carranza, si bien es cierto el tema de la memoria histórica, del olvido, de repente las nuevas generaciones, que como lo decía bien usted, han nacido ya en época de democracia y no se conoce el valor de poder cuidar y proteger, si lo decimos de esta forma, este periodo. ¿Cuál sería su evaluación en este periodo de la democracia? Me refiero a qué, me explico. Durante estos años hemos tenido cambios importantes, significativos en la historia de nuestro país y en democracia. Desde gobiernos que han intentado buscar este cambio, una democracia pactada, hemos llegado a una elección en el 2006, una nueva constitución que obviamente tenemos que ponerlas entre los hitos de nuestra historia, pero estos procesos, estas épocas, estas situaciones han generado una construcción y han tenido todo un proceso y un desarrollo. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo se tiene que tomar en cuenta o analizar este periodo ya de la democracia con todos los tintes que ha tenido? Bueno, fundamentalmente hay que pensar que la política es altamente dinámica.
más bien que se ha dinamizado estos últimos tiempos en Bolivia, y vemos que aquello que estuvo tan inerte, y aún con prácticas que fueron de muchos años atrás, en muchas situaciones actuábamos con un criterio decimonónico, han sufrido un cambio, evidentemente, y creo que el cambio se ha operado a través de esta Asamblea Constituyente, que costó tanto al pueblo boliviano y que nos ha permitido tener una nueva constitución política del Estado con características actuales. Hablamos de un Estado plurinacional, hablamos de una democracia no solamente representativa, sino participativa y comunitaria, y hablamos de determinados derechos que antes eran invisibilizados y que hoy se los cataloga como derechos humanos fundamentales. Creo que todo esto que se ha logrado a través de estos últimos años debiera ser preservado, un tanto haciendo abstracción de las políticas y las posturas partidistas que pudieran existir en el país y que obviamente son propias de la democracia. Pero yo creo que unos y otros debiéramos apuntalar a fortalecer este Estado de Derecho y fundamentalmente a proteger a nuestra Constitución Política del Estado. Constitucionalistas marcan y dicen, evidentemente la propia Constitución, ¿no?, cuida y pone sus candados para no ser violada. Y entendemos que esto hay que proteger. Hay un documento fundamental al que debemos protegerlo si queremos proteger a nuestro Estado de Derecho. Doctor Carranza, antes no se entendía o no entraba en la lógica para constitucionalizarla el tema de una democracia comunitaria que usted mencionaba, una participativa, representativa, directa. Ahora se habla de las democracias, contemplando estos. ¿Cómo entendemos esto como sociedad, como bolivianos? ¿Cuál es la significación de esto y la importancia a la vez? Gabriela, esencialmente nuestro país ha tenido que soportar situaciones muy difíciles. Habían sectores en Bolivia que eran invisibilizados. Al campesino no se lo quería considerar un ciudadano. Si revisamos historia, vemos que el campesino era maltratado profundamente en unos casos y en otros era invisibilizado, definitivamente no era un ciudadano ni se lo consideraba como tal. Actualmente, yo creo que el gran logro que se ha tenido es que ahora no existen ciudadanos de primera ni de segunda. Vemos que hay una clase emergente, ¿no?, que está pues ahora en el ejercicio de sus derechos, no como una dádiva ni una concesión de nadie, sino como un derecho que le es natural. Creo que este es el mayor logro y no podemos mirar hacia atrás ni intentar pues retroceder en la historia. Toynbee, este gran maestro de la historia, decía que los disconformes motorizan la historia. Y realmente la han motorizado a la historia en Bolivia, porque ahora sí, el campesino es un ciudadano, y no un ciudadano de tercera, sino un ciudadano como cualquier otro. Doctor, le agradecemos por habernos acompañado estos minutos, acompañándonos también en los estudios de Aviala Televisión en Cochabamba. Y bueno, que sea hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, y un verdadero placer el estar con ustedes. Muy bien, nos ha acompañado el doctor Antonio Sánchez Carranza para hablar precisamente de estos 34 años de democracia. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Le proponemos una pausa y ya retornamos.